¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano. Les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias por acompañarnos. Hoy nos reúne un tema muy importante, un tema de estos que se desprende de esta complicada relación que estamos teniendo con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Como siempre, presente en esta mesa, la maestra Verónica Ortiz. Maestra, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe, qué gusto. Y el maestro Pepe Ureña. ¿Cómo Buenas estás, noches. Pepe? Y nos acompaña para platicar sobre este tema Ana Margarita Martínez Mendoza, la maestra Martínez Mendoza, su directora de Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosch, del Senado de la República, y el doctor Tomás Millón Muñoz Bravo, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Maestra, doctora, muchas gracias. Bueno, los Dreamers. Uy, qué tema. Qué cosa, ¿no? Qué tema, sin duda, porque dentro de esta complicada nueva relación de la que hablas, Enrique, yo creo que las víctimas, o unas de las víctimas, ¿no? Más que más nos duelen, más inocentes, son justamente estos llamados Dreamers, que son, en beneficio de nuestro auditorio, estos jóvenes que llegaron, no nacieron en Estados Unidos, sino que los llevaron sus papás, sus familias muy pequeños, y que entonces pues se puede decir que el único país que conocen y donde han crecido y donde estudian y trabajan y demás, pues son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos Dreamers fueron protegidos o digamos por lo menos un poco custodiados. Si no se pudo lograr con Obama la reforma migratoria, lo que hizo Obama fue este mecanismo, ¿no?, ejecutivo, DACA, que es de protección, que les permitía seguir estudiando o trabajando, ¿no? Les daba un estatus de protección mientras se resolvía su situación migratoria, ¿no? Entonces se difería justamente esta posibilidad de deportación, ¿no? Entonces, lo que sucede ahora con la llegada de Trump es que, bueno, para empezar, en campaña él dijo que iba a, eliminar todas estas medidas que había adoptado Obama, entre ellos el DACA. Ahora, pues parece que se está dando cuenta de que los casos son bastante sensibles porque, digamos, no es lo mismo deportar directamente a la persona, ¿no?, que ya llegó adulta, sí, exacto, o a lo mejor penales, exactamente, o alguien que se había empezado, ¿no?, que había empezado, exacto, claro. es que esta asimilación de inmigración con criminalidad, ¿no?, pues es lo que te lleva a estas distorsiones. Entonces, en concreto, en el caso de los Dreamers, pues ya se dio los primeros justamente detenciones con fines de deportación de mexicanos que estaban protegidos bajo esta circunstancia. Y yo justamente les preguntaría, para empezar, ¿de cuántas gentes estamos hablando que estén, digamos, amparadas por en riesgo o que estaban protegidas por este programa DACA, o sea, que potencialmente podrían ser enviados a México? Y, pues, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Sí, bueno, a lo largo del tiempo que lleva de implementación el programa DACA, que empezó en 2012, se estima que ha tenido alrededor de 750,000 beneficiarios. Un dato que me parece muy interesante para el auditorio y para ustedes, que preguntas tú, Verónica, es que alrededor de 8 de 10 jóvenes que reciben beneficios de DACA son mexicanos. Entonces estás hablando como de un 70-78% de jóvenes mexicanos, Dreamers. Y bueno, obviamente pues la labor que Cancillería y los consulados y la red consular hará en Estados Unidos es muy, muy, muy importante para ver cómo resuelven este problema. Yo creo que ahí sí, efectivamente, los consulados van a tener una labor sustantiva. Tomás Benito Muñoz Bravo, doctor, ¿cómo lo ves tú? Lo veo complicado precisamente por la bipolaridad y a veces multipolaridad de las posiciones de Donald Trump. Particularmente porque, si bien es cierto que ha señalado, incluso en recientemente ha señalado que tomar una decisión al respecto será, a final de cuentas, la más difícil desde su corazón. Voy a poner todo el corazón, ¿no? Exactamente. Bueno, Exactamente. habrá que Eso creerle, ¿no? nos puede llevar a dos situaciones. Una, particularmente, que dilate la decisión, y la otra, que finalmente aplique a rajatabla una nueva orden ejecutiva. Doctor, lo más grave, ¿no? Yo les pido que me permitan ver esto que fue hace como 10 días en una conferencia larga de prensa que dio el presidente de Estados Unidos,
una conferencia farragosa, por cierto. sí, Empezamos con un rarísimo. comentario tuyo, Pepe, si me lo permite, vamos para atrás. We're going to show great heart. DACA is a very, very difficult subject for me, I will tell you. To me, it's one of the most difficult subjects I have because you have these incredible kids, in many cases, not in all cases. In some of the cases, they're having DACA and they're gang members and they're drug dealers too. But you have some absolutely incredible kids, I would say mostly. They were brought here in such a way. It's a very, very tough subject. We are going to deal with DACA with heart. Corazón. Bueno, con corazón tú... Sí. Bueno, saber qué hay, ¿no? Corazón, digo, ¿no? Tú como estabas diciendo, ¿qué tema? No, qué terror. Sí, Qué terror. claro. Qué terror. Estamos hablando, si las cifras son correctas, Sí, 750. son 6 millones de mexicanos que estarían en riesgo de ser deportados. Solo de los Dreamers. No estamos hablando de todos los jóvenes, no todos los indocumentados, no estamos hablando... No, bueno, es de terror. Es un país, Pepe. Es un país chico. Así 6 millones, es. digo. Hay que ver cuántos habitantes tiene alguno de los países de Centroamérica y nos vamos a encontrar con este asunto. Digo, para dar una idea, yo creo que se equivale a vez y media Guadalajara, por ejemplo. ¿Dónde se acomodan a esos estudiantes? Sí, y el tema de los servicios, Pepe, ¿no? Cómo les da salud, educación, vivienda, empleo, tal. Es complicadísimo, ¿no? Es un tema muy complicado. Ahora, el asunto es justamente lo que señalabas, doctor. Este tipo bipolar, hablando ahí mismo, contradiciéndose. No, es gente increíble, vinieron jóvenes, se están... Aunque hay otros pandilleros. Sí. Pero son pandilleros y son narcotraficantes. Sí. Entonces, como no sabemos qué va a pasar, ¿cuál es el pronóstico? Pues de verdad que estamos enfrentándonos a un escenario de mera incertidumbre. Sí, no puedes decir. Lo que pudiera suceder, como mencionaba el doctor, es que elimine DACA y se enfoque en deportar a los inmigrantes que cuentan con antecedentes penales. El problema es que no es lo que estamos viendo, ¿no? Ya salieron los 2 primeros casos de Dreamers, que fue un mexicano, un joven mexicano y otro, creo que es hondureño, si no me equivoco, que fueron arrestados por ICE y, Sí, bueno, y uno en su casa, cuando iban a arrestar a su en su papá, y casa. tenía un tatuaje, entonces ya el tatuaje, este tatuaje lo tienen los pandilleros de no sé dónde, y vámonos. que a él lo vincularon con actividad. Y bueno, yo no puse nada más pandillera. para no, pero me salí de ahí y ya ni vivo ahí, ni estoy en... Claro. Realmente es un tema muy complicado. Yo les pido que me permitan hacer una pausa y regresamos a seguir platicando sobre el tema. No se vaya, esto es Mesa Cuadrada. Hoy, los Dreamers. Volvemos. Bueno, Dreamers somos todos, ¿no, Pepe? Todos somos soñadores. Todos somos Oye, soñadores. pero antes una precisión. Yo hablaba de una cifra muy alta, 7,5 millones. No, son los 750,000. Sí. Entonces son 600,000 los que estarían en riesgo de deportación. Sí, por el DACA, ¿no? Sí, los otros son el universo de indocumentados, o sea, gente no sin papeles. Ahora, es un problema que siempre ha existido en Estados Unidos. O sea, es inmemorial. Obama se extralimitó en sus decisiones o hizo una acción correcta de justicia. Si me permiten, Sí. fue la única decisión que pudo asumir debido a que no contaba con el apoyo en el Congreso para que se reformara la ley migratoria. Así es que más que acto de justicia, fue un acto que tuvo que realizar porque fue promesa de campaña tanto en su primer periodo al frente de la Casa Blanca como en la campaña para llegar al segundo periodo. Es que en ese sentido tenía que responder de alguna manera a los latinos y recordemos que los latinos mayoritariamente lo apoyaron. Sí. Sí, y si me permiten agregar, si uno analiza la cronología de las acciones en materia migratoria del presidente Obama, la primera acción ejecutiva, el DACA inicial, lo hace en el 2012. Se espera de alguna manera a ver si el Congreso impulsa una reforma migratoria integral en el 2013, lo que se estanca en la Cámara de Representantes, En su y en segundo el mandato. 2014 expande DACA e introduce DAPA, que esas 2 acciones ya fueron canceladas por cortes en los Estados Unidos. Sí. A ver, ¿qué podemos esperar, Vero, de estos equilibrios en la esfera de responsabilidad
norteamericana, el ejecutivo Sí. y el judicial. Eso es justamente, y quería hacerles la pregunta si tenían alguna idea. Lo que vimos es que la orden ejecutiva, que sí hay que decirlo efectivamente, así como las órdenes ejecutivas que está expidiendo Trump, bueno, DACA es una orden ejecutiva que lo que buscan es justamente pues darle la vuelta a la aprobación de un Congreso cuando no tienes, digamos, la certeza de que vas a lograr los apoyos suficientes. Pero lo que vimos es que la orden ejecutiva del famoso veto musulmán, ¿no? Los países musulmanes, se la revocaron por la vía judicial a Trump, ¿no? Primero un juez del estado de Washington y después en revisión de una corte de circuito de California, ¿no? Entonces, cabría la posibilidad de que se interpusiera un recurso similar por lo que hace a esta, digamos, porque se estaría incumpliendo la orden ejecutiva de DACA, o tiene todas las facultades simplemente de revertirla con otra orden ejecutiva, digamos, que fuera en contra, así. Esa sería mi pregunta, no sé, Tomás. Sí es factible que se genere una nueva orden ejecutiva por parte del actual presidente y que se ponga en marcha. De manera posterior sí sería factible apelarla, pelearla, pero de antemano es factible, al igual que el veto musulmán, que por lo menos estuvo vigente durante una semana y más días. Sí es factible que a través, insisto, de un decreto, un nuevo decreto, se queden sin protección alrededor, insisto, de 750,000 personas, los llamados Dreamers. Sí, también hay que agregar que durante el 2016 fue el último año donde se han seguido inscrito diversos jóvenes. Entonces, si llegara a eliminar DACA, hay muchas cosas que se tienen que pulir y que igual las cortes van a tener que entrar, porque esta gente que entró en el 2016 y se autorizó, estos jóvenes, tienen un periodo de 2 años de disfrutar estos beneficios. Se los van a quitar, se los van a permitir que gocen de los beneficios del empleo, de la educación. Pues todos esos cuestionamientos, me imagino, pasarán por las cortes. Sí, claro, o sea, porque no se puede simplemente No, seguramente cancelar un beneficio que ya se había otorgado, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, el problema es, Trump no se distingue por acatar la ley, que esa es la otra parte. O sea, aunque haya veto judicial, él tiene las herramientas para operar y le dará la vuelta, como en el caso de los primeros Dreamers deportados, diciendo sencillamente, pues son criminales. Con cualquier indicio, como el que mencionabas, Enrique, del tatuaje, servirá para deportar. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de cómo pueden hacerse válidos los efectivos, los contrapesos, en el caso de los poderes, los poderes en Estados Unidos, o bien de las cortes estatales? En el caso particularmente de Estados Unidos, independientemente de la llegada de un personaje tan particular y tan poco políticamente correcto, sí hay una serie de contrapesos, y en ese sentido debemos de entender que tanto la Corte Suprema de Justicia va a tener un rol determinante con todo, y que está a punto, falta un juez particularmente para integrar el pleno de lo que es esta Corte, que probablemente sea elegido de corte, sobre todo ultraderecha, porque es potestad del actual presidente ya lo nominarlo, pero sí hay contrapesos, y ese contrapeso se puede convertir también un rol importante, lo que es el poder legislativo. Si bien es cierto, está dominado por los congresistas republicanos, no todos los republicanos están en favor de las acciones de Donald Trump, porque Donald Trump no es republicano. Eso que dice el doctor Muñoz Bravo me parece que va a ser el quid del asunto. Es decir, había que revisar los integrantes de la Suprema Corte de los Estados Unidos y ver su perfil, ¿no? Que me parece que hoy estarían quizá más en la línea de los republicanos, aunque no del Tea Party o de una extrema derecha, ¿no? Pero sí, me parece que más cargado eso, ¿no? Digamos una corte conservadora, ¿no? Y los contrapesos en el terreno parlamentario que hoy están a favor de los republicanos, lo que no significa que todos los republicanos vayan a votar por esto, porque como bien dice el doctor, Trump no es republicano, y los republicanos, muchos republicanos, no lo reconocen como un igual, ¿no? Quizá ahí entre los demócratas, ¿no? Los jueces que no estuvieran a favor de Trump y estos republicanos de avanzada, diríamos,
puedan ser los contrapesos, ¿no? Así es. Yo creo que el primer indicio favorable en ese sentido fue la no aprobación del secretario del Trabajo, propuesto por Trump. Cuando no tenía los votos necesarios, se retira. Se retira, sí. Digo, es un, digamos, buen indicio. Ojalá sigan más acciones de ese tipo. Y hay otra propuesta ahora, bueno, ya sale un latino, ¿no? Digo, por ahí. ¿no? Aunque yo no estaría tan tranquila porque es un cubano-americano, que son normalmente de la extrema, extrema derecha republicana, ¿no? Entonces, no me parece que sea así tan buena noticia. O sea, uno oye el nombre hispano, ¿no? Y entonces ya tu primera reacción es decir que bueno, y luego ya cuando ves de qué se trata, dices, bueno, se alinea con lo que tú piensas. El corte es el mismo, ¿no? Ahí se cumple la máxima popular de Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es una realidad. ¿Habría que preocuparse? Bueno, en cuanto voy a retomar un poco el tema de lo del Senado. Un factor que se me hace muy importante mencionar es que si recordamos, en el 2001, si no me equivoco, cuando introducen la legislación del DREAM Act, lo hacen en conjunto el senador Durbin y el senador Orrin Hatch, que ahorita es el presidente pro tempore del Senado. Y ahorita también el senador Durbin, junto con Lindsey Graham, que es uno de los principales opositores dentro del Partido Republicano de Donald Trump, junto con McCain, presentaron una iniciativa que se llama Breach Act, que en caso de que fuera considerada, que todavía no sabemos si siquiera lo van a hacer los legisladores, buscaría dar un alivio temporal a los jóvenes Dreamers que ya forman parte del programa DACA. Y bueno, el factor de que si va a ser aprobado, postergaría por 3 años. sí. Y ya luego... Pues ahí sí tienen que cabildear muchísimo, perdón que te... y ya luego, No, pues... totalmente. Habría que ver, ¿no? Porque pues en 3 años... Pero es un buen tiempo porque es, pues ya por la ahí. administración de Trump. casi, o sea, es casi la administración. Igual a lo mejor ahí tienes que suavizar o negociar, ¿no? Bueno, vamos a darle otra prórroga, no sé, digo. Sí. Y al final ya estaría muy acotado porque ya no tendría tanto poder como lo tiene actualmente. Entonces, ahí sería una ventanita de esperanza. Es una posibilidad muy lejana, está ahí la propuesta, pero en caso de que llegara a ser aprobada, pues es ley. Claro. Y la acción de Trump, las órdenes ejecutivas son ejecutivas. Claro. Igual Pero, como bueno, decía aquella vieja anécdota, igual y el oso aprende a hablar. Así es que bueno, vamos a una pausa que nos han pedido de producción y regresamos con más. No se vaya, esto es Mesa Cuadrada hoy, Dreamers. Bueno, estamos en nuestro último bloque. A mí me parece que sería sensacional, pues, dadas las circunstancias y las condiciones, y una perspectiva no muy lejano plazo, que pudiera ocurrir esto que decía Ana Margarita. Ojalá. ¿No? Que se pudiera diferir 3 años y ahí vamos bien, ¿no? Sí, pero bueno, recordemos que el Partido Republicano ya lleva un importante número de años bloqueando todas las legislaciones que se introducen en materia migratoria. Entonces sí, pues a lo mejor ni siquiera los contrapesos pudieran venir en favor de esto, sino en contra de Trump, ¿no? Sí. Sería también otra posibilidad, ¿no? McCain tiene un grupo importante, ¿no? Yo creo que está generando también tantos anticuerpos, justo, también, ¿no? Porque esa, ¿no? Como bien decías, Tomás, esta como multipolaridad, porque ya no es bipolaridad, ¿no? ¿no? Todo el mundo está esperando a ver con qué ocurrencia o qué tuit se le ocurre salir. Y, digamos, eso puede también, ¿no? Generar tantas anticuerpos, como decía yo, reacciones dentro del propio Partido Republicano, de quienes sí son, digamos, políticos profesionales y que están viendo con seriedad, sobre todo las consecuencias que todo esto tiene. Es decir, Pepe decía muy bien pues que tenemos ahí a un personaje que pues digamos no entiende de leyes, no le interesa acatarlas y de derecho internacional menos, ¿no? Entonces, digamos, para él no existen simplemente los intereses, no le importa y no hay más. O sea, si tiene que, vaya, estas como razonamiento fino de decir, bueno, nada más que hay, ¿no? Una disposición que se le impide, pues a él no, eso no le preocupa. Yo iría justamente en esa tónica, como decía Ana Margarita, de que se fueran generando estos contrapesos, así como el senador Graham, así como el John McCain también, sobre todo gente
que ha tenido experiencia directa, o sea, McCain, que es senador por Arizona, justamente el tema no solo de los Dreamers, sino el tema inclusive del comercio con México, de NAFTA, lo ve de una perspectiva muy cercana, pues porque Arizona está, digamos, ¿no?, íntimamente ligado como estado fronterizo a México. Entonces, como que ven la realidad y no las imaginaciones que se hace el presidente. Entonces, cabría esperar que haya... Yo agregaría un elemento más, maestra, a lo que tú dices, que es los medios, Digo, sí, claro, bueno. Porque finalmente ahora pues ahí los tiene encima, ¿no? Y él ha denostado y descalificado de manera, como yo no recuerdo nunca. Olvídense de Estados Unidos. Yo no me acuerdo de un presidente de un país que haya hablado tan mal de medios históricamente importantes, ni ¿no? dictadores, ¿eh? No, de veras es, bueno, claro, es de no verse. sí. Creo que los medios, Pepe, tú como periodista muchos años, ¿qué papel crees que puedan jugar ahí en este asunto? Fíjate que yo tengo mis dudas porque si los medios votaran o generaran votos... No, pero generan opinión. Eran la oposición. Pero pero todos los medios mayoritariamente estaban en contra de Trump y ganó. Sí, claro. O sea, ese es un primer indicio. El otro, un primer elemento, perdón. El otro, históricamente el Partido Republicano está contra las leyes migratorias, contra contra la inmigración. Históricamente. Pero bueno, sí, exacto. La última reforma, sí. 86 con Partido Reagan. Republicano con Reagan. Sí. Pero aún así hubo ciertas acciones, Pues al rato resulta que nos iba mejor con los republicanos, ¿no? Sí. Pues es que es un tema El que muro con quién se depende de la construye. balanza y a quien le convenga políticamente en el momento lo van a tocar y si no te conviene lo dejas en la esquina. El muro sistemáticamente empieza a ser construido por la administración de Bill Clinton. La Operación Guardián, Operación Gatekeeper, todas fueron en la administración particularmente demócrata. Y recordemos, el que más campeón expulsó de las deportaciones Obama. en menos tiempo es Obama. Sí. Así es que en ese sentido, recordemos que en Estados Unidos particularmente, el ADN está marcado siempre en términos de bueno y malo, de fundamentalismos. Y en este momento los enemigos ideales que ha encontrado Donald Trump son los inmigrantes, porque al final de cuentas son los que menos se pueden defender. Y el enemigo identificado, ¿verdad? Digo, te agarras a alguien ahí y ahí te vas, ¿no? Y además ese discurso fue el que más votos le dio. Sí, claro. Sí. O sea, pero- internamente le generó muchas Completamente. simpatías con los nativos, con los sajones, ¿sí? Sobre todo la... No, y agregaría que, digo, es que estamos como en el mundo al revés, porque justamente históricamente los republicanos que han sido los, líderes del comercio, del libre comercio, de las economías de Del mercado, cero o sea, no hay que proteccionismo. olvidar que el Tratado de Libre Comercio se negoció con Bush papá, que es Sí, republicano, y que finalmente le tocó, En el digamos, espíritu de ya, Houston, ¿te claro, acuerdas? le tocó ya firmarlo a Clinton, que en un principio Había dicho que no. y después justamente pues vio, digamos, la envergadura del tema, le vio evidentemente los beneficios que traía también para Estados Unidos, digo, porque no, eso es lo que no quiere ver ahora Trump, pero evidentemente tomó una decisión pragmática en el sentido de decir, bueno, pues esto yo no lo hubiera negociado, pero ya que está negociado, pues no está tan mal, ¿no? Entonces, pero quien lo negoció fue un presidente republicano. Entonces ahora Bush y Salinas. Sí, exactamente. Ese fue el, digamos, ahí el escenario, el equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio. Y ahora estamos viéndolo justamente al revés. Estamos viendo a un partido republicano o a un presidente que gana por el Partido Republicano, que lo que quiere es cerrar fronteras, aislarse del mundo y sacar a todos los que no son americanos, ¿no? En esta conferencia de prensa de la que hablaba el doctor Muñoz Bravo, decía él, se han hecho las cosas mal, terriblemente mal, espantosamente mal durante mucho tiempo. Sí. Y bueno, yo me imagino que mucho tiempo no solamente se refería a los 8 años de Obama, ¿no? Se refería a Bush hijo, a Bush papá, a Clinton. Yo supongo que agarró parejito, ¿no? Finalmente el que no, pues no es ni republicano, ¿no? Pero bueno, estamos acercándonos hacia el final y valía la pena que hiciéramos alguna suerte como de prospectiva. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles serían los escenarios? Pepe. Sí, más que todo sería una pregunta. Sí. ¿Qué puede hacer México para defender, en este caso específico, a los Dreamers? ¿Qué más puede hacer? Cosas prácticas a fin de evitar esas deportaciones, puesto que no se limitarían ellos a estar en casa e ir a la universidad, porque pueden ser detenidos en cualquier parte, en el transporte público, en su casa, en la universidad. Bueno, se está viendo que los detienen hasta en las oficinas públicas. Sí.
Sí. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, como habíamos comentado anteriormente, el reactivar a la red consular, lo único que puedes hacer es estar al pie y en el cañón, atento y a dar atención expedita de quien lo necesite. Mantener a tu comunidad migrante informada, porque al final de cuentas hay un límite que tú como consulado o cónsul en México puedes hacer, porque son las leyes de Estados Unidos, no son tus leyes. No es tu Pero tienes que tener una red muy fuerte y sobre todo una interacción muy fuerte con tu comunidad migrante y acercar a los empresarios, acercar a las a las organizaciones de la sociedad civil, apoyarte también, por ejemplo, a ACLU, ¿no? Que ha sido elemental para contrarrestar a Trump. Podría ser un gran aliado, y así como ACLU hay un sinnúmero de instituciones, no nada más a nivel nacional, a nivel local también, porque pues el alcance jurídico del consulado tiene un límite. Sí, es cierto. Medio minuto, doctor, para un último comentario. En el mismo sentido, ¿qué se necesita particularmente en el escenario real y posible? En los siguientes días lo que vamos a estar observando por parte de la administración actual en Estados Unidos es miedo. Influir miedo en la comunidad inmigrante, sobre todo a los indocumentados. Eso significa que no necesariamente van a incrementar las deportaciones, pero sí van a ser más virulentas, más crueles, y van, a final de cuentas, a posicionar a los inmigrantes como el gran enemigo a seguir. ¿Qué puede hacer México? En Estados Unidos, abogados. Ya lo había comentado varios analistas, se necesitan abogados, y sobre todo entender que los Dreamers están haciendo su vida en Estados Unidos y quieren quedarse en Estados Unidos. Por eso hay que, en ese sentido, protegerlos hasta donde se pueda con la red consular. Ya en el caso de México, como ustedes lo han analizado incluso en otros programas, se necesita, en caso de que sean deportados, facilitar una serie de elementos tan simples como que les permitan ingresar a la escuela en nuestro país, que ningún directivo se oponga si hay alguna modificación en las leyes de educación de nuestro país, y que en la práctica permitan además, y con esto cierro si me permiten, se permita que aquellos que regresen deportados puedan integrarse a la sociedad mexicana y que no se les discrimine. Incluso nosotros, sociedad, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Históricamente hemos hecho burla a aquellos que hablan diferente, que hablan como si fueran pochos. Señores, son mexicanos y hay que protegerlos. Muy bien. Medio minuto. Totalmente, sí. No, me parece muy bien, y de hecho a eso se ha destinado como alrededor de $1,000 millones de pesos a los consulados, para que, o sea, los consulados no pueden actuar como abogados, pero pueden contratar abogados, que son los que están atendiendo a los migrantes y a los connacionales allá, justamente proveer información, ¿no? Para incluso qué se hace cuando te detienen, o qué se hace cuando porque aquí la virulencia ese es el tema, porque llegan en la madrugada a las casas, les exigen que abran la puerta. Entonces ya ha habido toda una serie de recomendaciones, ¿no? sobre cómo se debe actuar, no abrir, a menos de que te pasen, sí, claro, que te pasen una orden judicial o algo, pero si no, digamos, o pedir justamente que inicie tu procedimiento para que entonces puedas estar ahí, como bien dices, ¿no? Para que no sean inmediatamente no firmar documentos, etcétera, ¿no? No firme. Sí, esa es una realidad, y no es, digamos, no es pequeña la red consular, por cierto, que tenemos allá en los Estados Unidos. La mayor. 50 consulados. 50 consulados. Sí. Pepe, muchas gracias. Buenas Gracias, maestra, gracias. Verónica Gracias Ortiz. por Doctor, acompañarnos, sí. gracias por haber venido. Gracias. Ana Margarita, gracias, maestra. Seguirá el tema. Sí. Y seguiremos con el tema, pues, ¿no? Y seguiremos lamentablemente porque, pues, no es un tema. Gracias, pues, por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche. Hasta la próxima.